Bueno, en este bloque vamos a hablar de economía con una persona que, digamos, a su formación teórica le agrega una vasta experiencia en el sector público. Les confieso que yo quería que el primer programa de Secretos del Poder lo tuviéramos acá sentado, pero él tiene una agenda complicada. Pero hoy lo tenemos, es Osvaldo Giordano, que ha sido ministro de la provincia, ministro de Economía de la provincia, presidente de la Caja, muy fugazmente funcionario nacional del presidente Milei. Osvaldo, muchísimas gracias por venir hoy. Lo logré. Lo logré yo. Lo logré. Perdón por las demoras. No, la primera pregunta es casi obvia. Hemos tenido anuncios muy importantes de modificación de la política cambiaria. El gobierno dice que es una tercera etapa, otros lo ven como un cambio en el programa. ¿Cuál es tu percepción sobre la situación que teníamos y el impacto de las decisiones que tomó el gobierno a partir del acuerdo de facilidad extendida con el fondo? Mira, era un paso inevitable, creo que todo el mundo lo sabía. La discusión era cuándo. Algunos sospechaban que el gobierno lo iba a patear para después de las elecciones, por el efecto que esto puede tener en su meta principal, casi única, que es bajar la inflación. Las circunstancias probablemente lo forzaron. El argumento oficial es que fue recién ahora que convencieron al fondo de apoyarlo. Nunca sabremos, lo sabremos en algunos años cuál es la verdad, pero lo importante es que se hizo. Yo creo que era un paso necesario, eso creo que nadie lo discute. Salió bastante bien, es decir, no hubo los traumas que habitualmente ocurren en la Argentina cuando se dan estos pasos, de manera que desde el punto de vista macroeconómico lo que vamos a tener es un poco más de inflación, que ahí sacrifica un poco el gobierno su meta, seguramente un poco menos de recuperación de ingresos, porque la inflación erosiona ingresos, seguramente un poco menos de recuperación de la economía, pero probablemente en un par de meses sea superado. A mí me preocupa más lo otro, que es que en todos estos anuncios, incluso en el acuerdo con el fondo, hay muy poca mención al problema que existía antes y que sigue existiendo ahora, tal vez peor, que los problemas de competitividad que tienen muchos sectores. Si dejemos de lado la minería y los hidrocarburos, que tienen su lógica, para todos los demás sectores en general, a este nivel de tipo de cambio y en estas condiciones, se le hace difícil competir con productos importados y ni qué hablar si quieren exportar. Ahí entonces entramos de lleno a un tema que creo que preocupa a todos los empresarios, que es decir, estoy de acuerdo con las medidas, pero veo que el nivel de actividad no se me recupera y que además veo que mi tasa de rentabilidad se me está achicando y haría falta ir sobre algunos costos y ahí aparece la figura de la reforma tributaria, ¿no? Claro, cuando uno dice, ¿por qué tenemos tantas dificultades para exportar? ¿O por qué tenemos tantas dificultades para competir con productos importados? Parece una numeración larga de cosas, ¿no? Podemos estar toda la tarde, toda la noche hablando del tema. Pero sin duda que yo creo que para la mayoría de las empresas el tema tributario es decisivo. Y es muy obvio. Es decir, vos exportás y metés adentro de tu costo de producción, ingreso bruto, cheque, tasa municipal, impuesto al sello, y tenés que competir con uno que está del otro lado de la frontera que no los tiene. Entonces se te hace bien difícil cuando vos exportás impuestos ser competitivo a nivel internacional. Y lo mismo cuando vos importás, porque si, yo importo una heladera, pago el IVA por consumidor final, pero no meto adentro el impuesto al ingreso bruto, que en varias etapas si lo produzco acá adentro. Tiene cascada, ¿no? El sello o la tasa municipal si produzco en algún lado. Entonces, eso también te genera una desventaja enorme respecto al producto importado. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto producir? Porque tenemos todos estos muy malos impuestos, de manera que uno de los puntos, sin lugar a dudas, es el tributario. Y cuando vos ves el acuerdo con el fondo, en realidad está todo mencionado en el texto, en la enumeración y demás, pero cuando vos ves cuáles son los compromisos del gobierno, así que va a rendir cuentas el gobierno, el tema tributario aparece, pero aparece medio lavado, es decir, como diciendo, a fin de año se va a presentar una propuesta a los técnicos del fondo relacionado a derecho de exportación y impuesto al cheque, ingreso bruto y demás, ni aparece. Entonces, quiere decir que todos estos problemas van para largo. Claro, el gobierno actual además asumió diciendo hay que bajar los impuestos.
Claro, pero yo creo que lo hace convencido, yo creo, como creo que estamos la mayoría. Pero ¿va a poder hacer eso si aparece como un requerimiento también de mayor ajuste fiscal, habida cuenta del compromiso con el fondo? Bueno, ese es el punto clave. Es decir, bueno, voy a bajar impuestos en la medida que pueda. ¿Y cuándo voy a poder? Cuando baje el gasto público. El punto es que tenés tantos impuestos malos, casi un tercio de tus ingresos son impuestos malos, que te puede llevar, no sé, 10 años, con suerte, 10 años para eliminar todo esto. Además, no es solo la nación, es la provincia, de los municipios, ¿sí? Además hay toda una complicación institucional muy complicada. Entonces, me parece que esto de decir, bueno, voy a bajar a medida que baje el gasto es insuficiente para empresas, productores, bueno, que tienen el agua al cuello, ¿no? Y que no pueden esperar 10 años para ver cómo yo tengo el problema ahora, no dentro de 10 años. Hablando de esto de los impuestos y de que a veces cómo se solapan los nacionales con los provinciales, con los municipales, escribiste alguna vez sobre la posibilidad de tener un IVA de características muy especiales, un super IVA, digamos. ¿Por qué no explicás brevemente eso y contame si el gobierno no está viendo la posibilidad de ir por ese camino? Mira, la idea, incluso la instrumentamos en Córdoba para los pequeños contribuyentes. Con los municipios. Brasil la está instrumentando también, que es decir, mira, si hoy una venta tiene mínimo 3 impuestos, tiene el IVA, tiene ingresos brutos, tiene tasa municipal, bueno, en lugar de tener 3 impuestos, ¿por qué no tenemos uno? Y pongamos el mejor, que es el IVA. ¿Por qué digo que es mejor el IVA? Pues porque no tiene todos estos efectos negativos que tiene ingresos brutos y tasa municipal. Es decir, por ejemplo, cuando lo exportas, el IVA se te devuelve. Claro. Cuando vos exportas, si tenés ingresos brutos adentro, ni siquiera sabes cuánto es, porque es muy difícil identificarlo. Y lo mismo cuando vos importás. Un producto importado paga el mismo IVA que un producto producido nacionalmente. Cuando con ingresos brutos o tasa municipal no tenés una desventaja, digamos, si producís adentro del país que fuera. Entonces, decir, bueno, de esos 3 impuestos convirtámoslo en uno, seguramente tendrá que ser una alícuota más alta para compensar la recaudación de los otros, así que no comprometa el equilibrio fiscal, es decir, que el Estado siga con el equilibrio fiscal. ¿Pero sería la mera suma de las alícuotas o se podría pensar que eso mejoraría la recaudación y podría...? No, claramente mejora la recaudación. Y lo vimos cuando hicimos la experiencia en Córdoba, el monotributo, es sustancialmente más eficiente el IVA que ingresos brutos y mucho más que la tasa municipal. Entonces, ahí hay margen para bajar la evasión de IVA, que es grande. Si mejoras el IVA, ahí podés ahorrar bastante y mucho más con los otros dos. De manera que no hicimos el cálculo porque no tenemos la información como para decir, bueno, con tal alícuota es... ni siquiera Brasil lo tiene todavía, lo está calculando todavía. Pero bueno, seguramente es más de 21, vamos a tener un IVA alto, bueno, porque tenemos gasto alto, entonces hay que financiarlo, esa es otra historia. Pero es mucho mejor tener un impuesto que no quita competitividad respecto a lo que tenemos, y eso me parece que es clave para la Argentina que tenemos hoy. ¿Vos creés que el gobierno está pensando? Yo creo haber escuchado en algún funcionario mencionar algo respecto de la posibilidad de tener un impuesto que agrupe el IVA ingresos brutos. Yo no tengo certeza, bueno, esto es público, con el que lo he hablado mucho es con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que está muy vinculado con el gobierno y demás, y me imagino que es tema de discusión. Entiendo que ellos son conscientes del problema, que esta sería una solución del problema. Obviamente es complicado, porque hay que ponerse de acuerdo con las provincias y con los municipios, ver cómo se resuelve, digamos, la Habría que rediscutir la coparticipación. En cierta medida sí, pero bueno, digo... que parece ser un tema imposible en la Argentina. Yo creo que es exageradamente invalidado, digamos, decir como que esto, no, si no estamos todos de acuerdo no se puede, sí, es falso, la Constitución no dice eso, la Constitución dice las provincias, no dice todas las provincias se tienen que poner de acuerdo, es decir, sí, obviamente necesitas acordar con las provincias, pero yo nuevamente vuelvo a la comparación con Brasil. Brasil no es un país más simple que la Argentina. Tiene sus líos políticos de envergadura, es un Estado federal, bueno, los estados, las provincias de ellos son muy poderosos, y sin embargo están de acuerdo y gradualmente están resolviendo el problema. De manera que primero demuestran que lo pueden hacer, y segundo, un dato no menor, es nuestro principal socio comercial, de manera que si ellos resuelven el problema, es un problema para nosotros, porque si no lo resolvemos nosotros, es otra desventaja que va a tener la producción argentina respecto a su principal socio comercial. Te hago una pregunta para terminar, porque me dicen que se nos acaba el bloque, que es la siguiente.
más allá de las cuestiones domésticas, todo el mundo está mirando qué pasa en la economía mundial a partir de las decisiones del presidente Trump. ¿Qué impresión tenés vos de hacia dónde va y ese hacia dónde vaya, cómo le va a pegar a la Argentina? Qué pregunta. Te lo pregunto porque yo voy a hablar de eso, entonces quiero tener alguna información. Digamos, me resulta imposible predecir. Nunca pensé que iba a ver lo que estoy viendo. Sí. Eso creo que a todos nos pasa, ¿no? Creo que es un gran lío. Creo que para un país como la Argentina, siempre estuvo aislado, marginal, yo diría un país irrelevante en las discusiones esta de la guerra comercial. En general uno destaca las malas noticias, ¿no? Bueno, para caer los commodities, bueno, vamos a tener una serie de dificultades, pero también a veces se generan oportunidades. En el lío de barajar de nuevo, creo que hay oportunidades. Un ejemplo concreto, que lo vi, estuve hace poco, una de las razones por las cuales lo vine era que estuve en España, veía, por ejemplo, que en Europa ven con otros ojos el acuerdo con el Mercosur. Es decir, que siempre viste que tuvo la resistencia de Francia, bloqueando, y dice, bueno, ahora, dado el maltrato de Estados Unidos a Europa, podrían ver un acuerdo con el Mercosur de otra manera y podría avanzar eso. Entonces, creo que como esa pueden aparecer oportunidades, obviamente hay que estar muy atentos, ser muy inteligente, muy estratega para aprovecharlo, pero en algo que en general yo creo que es mala noticia para el mundo, lo que está pasando, por allí, para nosotros que no somos tan importantes, puede ser una oportunidad. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Te voy a invitar más adelante para que hablemos de este punto. Yo voy a hablar de eso y voy a tener una mirada un poco diferente. Bueno. Pero en otra oportunidad nos vamos a juntar a conversar sobre eso. Te agradezco muchísimo, sinceramente, Osvaldo, porque sé que tenés una agenda realmente complicada y te seguiremos molestando e insistiendo para lograr traerte. Muchísimas gracias. Un gusto.